A lo mejor vale la pena ver qué hay en las relaciones entre reír y leer, dos actividades constitutivas de la persona y de la actividad intelectual, especialmente en la infancia. El sentido del humor se relaciona habitualmente con la inteligencia, la lectura también. El sentido del humor se relaciona con la identidad, la lectura también. Y sin embargo, la risa y la lectura no son dos ideas que resulte fácil poner juntas. Generalmente no son actividades asociadas. Por el contrario, muchas veces representan dos mundos separados, casi opuestos. El humor es subversivo. Los divertidos desperfectos de la razón nunca han resultado gratos a los violentos. Que los regímenes autoritarios, desde los gobiernos de facto en un país hasta un impositivo director de escuela, no gustan mucho de la risa. E históricamente han castigado y reprimido con severidad cualquier asomo de humor. Eso se sabe. Conviene saber qué puertas abrimos en los salones de clase cuando permitimos y alentamos la entrada de la risa, del pensamiento autónomo, de la ocurrencia espontánea que, bien atendida, puede terminar en idea genial. Conviene estar preparado como maestro con una dosis importante de sentido del humor. Carola Díez. Me es muy grato presentar a la maestra Carola Díez. Maestra, bienvenida al Estado de México. La maestra Carola Díez nace en Buenos Aires, Argentina, y desde 1991 radica en México. Ella es docente e investigadora dedicada a los procesos de formación lectora en el ámbito de la cultura y la educación pública. Se ha desempeñado como formadora de mediadores en el programa Rincones de Lectura de la Secretaría de Educación Pública, el programa Salas de Lectura del CONACULTA y en el marco de diversas iniciativas sociales y gubernamentales en México y América Latina. Tuvo a su cargo de 2002 a 2006 la subdirección de bibliotecas del Programa Nacional de Lectura de la SEP. De formación autodidacta, ha estudiado de manera permanente diversos aspectos del mundo del libro y sus lecturas. Desde hace 20 años viaja, lee, escribe y conversa con muy diversos grupos y personas. Participa en proyectos colectivos y teje vínculos de cooperación profesional animada por una curiosidad inagotable. Actualmente tramita su titulación como licenciada en educación preescolar. Entre sus campos de interés se encuentran el desarrollo social, escolar y familiar en el marco de la cultura escrita, la formación docente en torno del lenguaje, el papel de las bibliotecas públicas, escolares y comunitarias en la construcción de la ciudadanía, la lectura en la primera infancia, la escritura personal, la lectura en voz alta, el libro infantil y sus discursos, así como la valoración, selección y crítica de libros para niños. Se ha interesado especialmente por los procesos de vinculación entre escuela, comunidad y biblioteca, tendiendo puentes que unen educación y cultura. Ha colaborado con distintas editoriales especializadas en publicar para los niños. Es autora de artículos y libros de orientación docente en favor de la formación de lectores. Anima el Foro Independiente de Análisis de Libros para Niños, Mirar Libritos. Se desempeña como docente, conferencista y consultora independiente. Podríamos decir muchísimo más, pero solo quiero terminar diciendo, maestra, qué bueno que está con nosotros.
Bienvenida. Bueno, pues muy buenos días, muy buenos días a todas, buenos días a todos. Quiero empezar este ratito que vamos a compartir agradeciendo la posibilidad de estar aquí este día trabajando con ustedes y especialmente agradeciendo el hecho de que esta sea una reunión tan especial en un lugar para mí tan especial, porque mis comienzos en todo este mundo del lenguaje, de la educación, de la lectura, fueron precisamente en el Estado de México, en la zona serrana, concretamente en la comunidad de San Simón de la Laguna, cerca de Valle de Bravo, en la zona Mazahua. Yo comencé trabajando ahí como adjunta de un profesor Mazahua, del maestro Nicolás, cuando era muy jovencita, y los 3 años que pasé ahí realmente marcan totalmente el comienzo de este camino que hoy ya lleva unos 20 añitos o algo así caminados, porque justamente fue ahí, en esa comunidad, donde me pude dar cuenta de los alcances que tiene el poder o no manejarse con soltura y con fluidez dentro del lenguaje. Con estos niños bilingües, algunos monolingües, pude aprender también en carne propia lo que significa poder hacer que te entiendan y poder entender el mundo que te rodea. Entonces, agradezco profundamente volver a estas tierras. Claro que he regresado después en otras ocasiones, pero este es un lugar donde yo he sido profundamente feliz y donde he aprendido muchísimo, por lo tanto, de verdad, me congratulo estar aquí en lo personal. Y además, me parece que esta es una reunión poco frecuente y que deberíamos aprovechar en toda su posibilidad, porque cada vez es pues más difícil reunirnos para trabajar en nuestra propia formación, ¿verdad? En este momento es un privilegio que tenemos que realmente aprovechar. Yo vengo dispuesta a esto y a que nadie aquí pierda ni un minuto de su tiempo. Por lo tanto, nos vamos a ir por el camino largo. Ustedes saben que a veces esto funciona mejor. Los atajos no siempre te llevan más rápido al lugar al que quieres ir. Bueno, vamos al grano. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí reunidos, destinando una valiosísima mañana, una enorme cantidad de gente con responsabilidades verdaderamente importantes, en torno a un tema que para mí, y lo voy a tratar de desarrollar a lo largo de esta intervención, es un tema central, vertebral a la educación en este momento? Y no estoy hablando solo del nivel de preescolar, y no estoy hablando solo del Estado, y no estoy hablando solo del país. Me gustaría situar esto que vamos a hacer en un contexto mucho más amplio. Para no irnos a un contexto mundial, aunque podríamos hacerlo, vámonos por lo menos a un contexto latinoamericano. Las bibliotecas escolares, ¿qué son hoy? Las bibliotecas de aula, ¿qué significan? ¿Qué papel juegan en este siglo XXI, donde la información corre a raudales por todos lados? ¿Qué papel pueden jugar unas bibliotecas con unos libros ahí en la estantería? De verdad, ¿qué rol están jugando? Cuando podamos a lo mejor mirar esto más en profundidad, estaremos en condiciones tal vez de empezar a visualizar qué papel juegan los directivos en todo esto. Porque, parezca o no, los directores, los supervisores, los apoyos técnicos son piezas centrales del engranaje de las bibliotecas escolares. Vamos a mirar por qué. Y les quiero comentar un poco, yo veo algunas caras conocidas, yo creo que algunos de nosotros hemos trabajado juntos en otras ocasiones, pero de todas maneras vuelvo a presentar mi manera habitual de trabajar, que no es una manera netamente expositiva. Me va a gustar mucho que hagamos cosas juntos en este ratito. Confío mucho en la experiencia. Creo, como Piaget creía, por otra parte, y lo decía literalmente, que cuando las cosas no pasan por la panza, por el estómago, difícilmente llegan a la cabeza.
Y no me refiero a si desayunamos bien o no, que también eso es un factor importante, todos lo sabemos. Me refiero a si podemos percibir algunos fenómenos en carne propia o no. Cuando yo los puedo percibir y además los puedo analizar y los puedo ver, los voy a poder detectar cuando los tenga enfrente. Llámese mi cuerpo docente, llámese los alumnos, llámese mis hijos, mis nietos, mis sobrinos. Esto es algo que además tiene cobertura amplia, sirve para la vida, no nada más sirve para el interior de la escuela. Les decía yo que agarraríamos por el camino largo, porque cuando se está al frente de una función directiva, todo el tiempo tenemos una cruel disyuntiva, que es, ¿atiendo lo urgente o atiendo lo importante? Y a veces lo urgente y lo importante van de la mano y a veces no. A veces hay cosas muy importantes que se van quedando, porque siempre hay algo urgente que atender primero. ¿Me equivoco o no me equivoco? Ustedes saben perfectamente de todo lo que estoy hablando. Esta mañana es una mañana especial porque estamos dedicados a lo importante, a una cosa básica, elemental, que es revisar cómo se estructura el proceso del lenguaje y de lectura en el preescolar, que es, sin ningún lugar a dudas, el más importante de todos los trabajos que se hacen en el nivel, ni hablar. Si no estamos estructurando el lenguaje en primero, segundo, tercer y cuarto lugar, tal vez estemos errados, porque realmente el lenguaje es la estructuración de la persona. Y cuando hablo del lenguaje, hablo de todos los lenguajes. En la lectura confluyen todos los lenguajes. La música, la misma música de las palabras es un lenguaje. La matemática, la lógica de cómo se ordenan las palabras en un discurso es una lógica también matemática y ese es otro lenguaje. La palabra oral, lo que los textos despiertan en nosotros, es el gran lenguaje, es el mundo de los niños por excelencia. Y por supuesto, la imagen, que es otro lenguaje impresionante. Con esto vamos a trabajar y, digamos, el soporte de texto impreso es un pretexto. Primera idea de la mañana, el texto es un pretexto, acuérdense de esto, y rima además. El texto es un pretexto, vamos a ver por qué. ¿Qué les parece si empezamos con una lectura en voz alta? Me gustaría leerles un cuento, no sé qué opinan. ¿Les gusta que les lean cuentos? ¿No sienten que ya pasaron un poquito la edad, con todo respeto? ¿No? Pues me alegro mucho de que sepan eso, porque en realidad la edad cronológica es algo totalmente superfluo para muchas cosas en la vida, pero sobre todo para disfrutar una buena historia. Una buena historia es algo que podemos empezar a disfrutar desde antes de nacer hasta el último minuto de nuestra vida. Y lo hacemos, si no, ¿para qué vemos telenovelas? A ver. Si ya sabes que la muchacha se va a casar con el muchacho, que a la mala le va a ir muy mal al final, ya la viste 25 veces esa historia, ¿por qué la vuelves a ver? ¿Qué me gusta? Porque nosotros nacemos con hambre de historias. Así como las personas nacemos con hambre de pan, nacemos con hambre de historias. Y esa hambre no se sacia nunca a lo largo de la vida. Por eso nos contamos chismes. Por eso llegas y ¿qué crees? La vi en la mañana. No, ¿y de veras? Esta actividad frecuentísima en nuestros medios, del chisme, por ejemplo, se puede trasladar al ámbito, digamos, mucho más serio de la política o del periodismo. Tú ves la sección que quieras del periódico y todos son pequeñas historias que están ahí. Ve un comercial de lo que quieras. Leche deslactosada, jabón en polvo, papel de baño. Son pequeñas historias, ¿verdad? Las que se van contando. No nos vayamos tan lejos. Vamos al salón de clases. Vamos a nuestra escuela. ¿Sí o no? Está lleno, plagado, rebosante de historias. Cada lunes en la mañana es un hervidero de historias el salón de preescolar, ¿sí o no? Todo lo que pasó el fin de semana y el perro y fuimos y vinimos y mi mamá y mi papá, eso es la riqueza en la que vivimos.
Tenemos que ver cómo eso no se pierde, que eso no se embalde, que eso no se empobrezca como se suele empobrecer a lo largo de los años de escolaridad. ¿Qué podemos hacer nosotros para decir, esto que ya tienes existe, se valida y es fundamental para tu vida? Esto te amarra a la cultura, esto te amarra a la cultura escrita. Esto que me estás contando de tu perro que lo atropellaron y que pasó esto y que esto que me estás contando del señor que era borracho y se cayó y todo esto que viene en las historias todos los días en la escuela, ¿cómo se convierte en un hecho cultural? Depende mucho de nosotros. Y ahí les va. Pues va cuento entonces. Entonces sí les gusta que les lean cuentos. ¿Y quién les lee cuentos? Pues es verdad, es una situación real. Nosotros a veces leemos muchos cuentos en voz alta, sobre todo cuando estamos frente a grupo. Una de las tristezas de la función directiva es que nos empezamos a perder de cosas muy divertidas y de cosas muy padres. Pero yo les invito a que mantengan esa práctica. Lean en voz alta, cuenten cuentos. En los consejos técnicos es una ocasión ideal para empezar el día con una lectura, con un cuentito, con alguna cosa. Ya luego vendrán los jitomatazos y todo eso. No, eso es normal, eso siempre va a pasar. Pero el contarnos en las reuniones de padres de familia, ¿por qué nunca le contamos un cuento a los papás? Si a nosotros nos gusta, a ellos también les gusta, a todo el mundo le gusta un cuento bien contado. Bueno, este que les voy a contar es un cuento muy especial. Yo pues me voy a pasar al podio un ratito para leer en voz alta. Muy viejo, es un cuento muy especial, en una versión, a lo mejor lo conocen, se llama Sopa de Clavo. ¿Alguien conoce el cuento de la sopa de clavo? ¿Nunca se han tomado una sopita de clavo? ¿Y una sopa de piedra? ¿Alguien conoce? ¿Y una sopa de botón? También es otra versión. La receta tiene sus variantes, pero ahí les va. Esta dice así. Había una vez, hace mucho tiempo, un viajero. Una noche, mientras vagabundeaba por un sendero del bosque, los copos de nieve comenzaron a revolotear a través de las ramas desnudas de los árboles. ¿Dónde dormiré esta noche?, se preguntó. ¿Tendré que envolverme en mi abrigo y acurrucarme en las raíces de los árboles? ¿O será que voy a encontrar una cama? Al pasar una curva del camino, apareció ante él una pequeña cabaña. En el anochecer, divisó una vela que brillaba en la ventana y pensó, a lo mejor ahí consigo una cama. Pero en ese instante, apareció una fornida mujer en la puerta de la cabaña. Con los brazos en jarras, le preguntó, ¿quién es usted? ¿A dónde va? ¿Qué está haciendo aquí? Bueno, dijo el hombre, solo soy un viajero, solo soy un vagabundo. He recorrido todo el mundo, he estado en todas partes, excepto aquí en esta cabaña, y ahora mismo me dirijo de regreso a casa. Ajá, dijo la mujer, ya veo. ¿Y qué es lo que está buscando aquí? Bueno, me preguntaba si tal vez podría disponer de una cama para esta noche. Ay, dijo la mujer, ya me lo imaginaba. Mire lo que le voy a decir. Mi marido no está y aquí no es posada, así que ya puede seguir su camino. Estaba difícil. Pero el viajero no era la clase de persona que se rinde fácilmente. Y rogó, lloriqueó, suplicó como un perro hambriento. Al final, muy de mala gana, la mujer accedió. Ay, bueno, está bien, le dijo, está bien ya. Puede dormir ahí, en el suelo, junto al fuego, pero no se atreva a pedirme nada más que eso. Por supuesto que no, dijo el viajero. Prefiero el suelo sin dormir que de frío en el profundo bosque morir. Era un hombre alegre y era rápido con las rimas. El viajero se acomodó junto al fuego y miró a su alrededor. La mujer no era rica, pero tampoco era pobre.
Así que después de un rato dijo: oiga, ¿y no habrá nada para comer? Ay, mire, dijo ella, no tengo nada en la casa, nada. Es más, yo misma no he probado bocado en todo el día. ¡Qué barbaridad!, dijo el viajero. En ese caso, tendré que compartir lo que traigo con usted. ¿Qué? ¿Cómo puede tener algo para compartir conmigo alguien como usted?, dijo la mujer. Mire, señora, quien por tierras lejanas vagabundea, con muchas cosas desconocidas se codea, y el que muchas cosas ha visto, aguza los sentidos y se vuelve listo. Señora, présteme una olla. Ella se sobresaltó y le tendió una olla vieja y negra. El viajero la llenó de agua, la colgó sobre las brasas y empezó a atizar el fuego. Cuando las burbujas comenzaron a aparecer en la olla, alargó el brazo hasta el bolsillo de su chaleco y extrajo un viejo y oxidado clavo de unos 10 centímetros. Le dio varias vueltas, murmurando cosas por lo bajo, y entonces ¡puf!, lo dejó caer en el agua hirviendo. ¿Qué está haciendo?, preguntó la mujer. Ah, pues mire, voy a hacer sopa de clavo. ¿Sopa de clavo?, dijo ella. Bueno, pues será útil aprender a hacerla. Y se puso en cuclillas, con los ojos abiertos como platos, observando cómo el otro removía el clavo en la olla. Al cabo de un rato, el viajero dijo: ay, señora, ¿sabe? Mire, el problema es que he estado usando este mismo clavo todos los días de la semana. Lo más probable es que la sopa salga un poco aguada. Lo que la haría realmente buena, bueno, lo suficiente para cualquiera que pasara por aquí, sería, ¿qué le diré?, un puñito, poquito así de harina que tuviera. Pero si me las tengo que arreglar sin eso, no se preocupe. De nada sirve comerse más el seso. Dijo ella. Harina. Supongo que debo de tener un poco de harina por ahí. Así que se fue y trajo un pequeño costal de harina. Él puso un buen puñado en la olla. Era buena harina. Y a medida que removía y removía, la sopa comenzaba a engordar. Ay, señora, dijo el viajero, esta sopa sería lo bastante buena para el señor y la señora de una mansión si tuviéramos, ¿sabe qué?, 2 papitas. 2 papitas chicas y un pedacito de carne salada. Pero si me las tengo que arreglar sin eso, no se preocupe, de nada sirve comerse más el seso. La mujer se quedó pensando y mientras dijo: déjame ver, creo que tengo unas papas allá afuera. Así que salió, las desenterró, las lavó, las picó, las echó a la olla. Después comenzó a rebuscar en su despensa y encontró un trozo de carne salada. La cortó también en filetes y acabó en la olla. Y a medida que él removía y removía, ella pensaba: no es sorprendente, está haciendo sopa con un clavo. Ya para entonces, de la cocina salió un maravilloso aroma. Déjeme decirle algo, dijo el viajero. Yo antes trabajaba para el cocinero del rey y sé perfectamente cómo les gustaba la sopa al rey y a la reina. ¿Y qué cree? La tomaban exactamente así. Bueno, claro, la de ellos también llevaba algo de leche y cebada, su sal, su pimienta, unas poquitas hierbas. Pero si me las tengo que arreglar sin eso, no se preocupe, de nada sirve comerse más el seso. Ay, ella pensaba: ¿como el rey y la reina?
Así que salió, ordeñó la cabra, encontró algo de cebada en la despensa, recolectó algunas hierbas, fue a buscar la sal y la pimienta y todo acabó en la olla. Y a medida que el viajero removía y removía, el aroma de la sopa se enroscaba bajo su nariz y la boca se le hacía agua. Bueno, dijo él, casi está lista. El caso es que, miren, cuando el rey y la reina toman la sopa, usan un mantel nuevo, de hilo, sus mejores cucharas y platos, y siempre hay flores. Es más, tienen una hogaza de pan crujiente y un poco de un quesito bueno y fuerte, además de una botella de vino tinto. Pero si me las tengo que arreglar sin eso, no se preocupe, de nada sirve comerse más el seso. No, hombre, la mujer ahora estaba pero animadísima. Ay, pues él podría ser el rey, pensaba. Y pues yo sería la reina, ¿verdad? Así que puso la mesa con su mantel más elegante, sus mejores cucharas y platos y algunas bonitas flores. Convirtió el resto de la harina en una hogaza y la cocinó en el horno. En la despensa encontró un quesito fuerte y de la bodega se trajo una botella de vino tinto oscuro. El viajero metió la cuchara en la sopa y sacó su clavo. Lo secó, le guiñó el ojo y lo volvió a meter en el bolsillo de su chaleco. A continuación dijo, la cena está servida. La mujer puso el pan y el queso sobre la mesa. El viajero repartió la sopa en los platos. Después se sentaron juntos, se dijeron buen provecho y comieron. Y ¿saben? Fue la comida más sabrosa, más deliciosa que ella había probado jamás. Aunque era sencilla realmente, pero tenía algo, un ingrediente especial, mágico, algo que la hacía tan buena. Bueno, pues tras acabar la sopa, el pan y el queso, se bebieron el vino tinto. Al parecer le soltó las lenguas. Y él le contó historias de sus viajes alrededor del mundo, de los lugares que había visitado, de la gente que había conocido. Al final de la velada, ella recordaba incluso algunos chistes y cantó un par de canciones. Cantaba muy bonito. Cuando llegó la hora de irse a la cama, la mujer dijo, un hombre tan grande como usted no puede dormir en el suelo. Así que preparó la única cama que había en la casa. Ya por la mañana lo despertó con una taza de café y un trago de whisky. Al final de todo, cuando el viajero estaba en el umbral de la puerta, a punto de irse, ella rebuscó entre sus faldas, sacó una moneda dorada y la apretó en la mano del viajero. Gracias, le dijo. Me ha enseñado algo verdaderamente útil. Me ha enseñado a hacer sopa solo con un clavo. Bueno, en realidad es bastante sencillo, dijo él, siempre que se tenga algo bueno que añadir. Y después se echó a andar por el sendero. Cuando estaba a punto de desaparecer, se dio la vuelta y agitó la mano en el aire para despedirse de ella. Ella le devolvió el saludo y se dijo a sí misma, ¡ay! La verdad es que no es fácil conocer gente como esta. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Según sus referentes,
El papá obviamente construía imágenes con lo que él había vivido, con lo que él había visto. Y el niño también hacía lo propio, ¿verdad? Entonces, me parece que ahí ya tenemos una cuestión fundamental. Esto de la construcción y la exploración de cómo se construyen las imágenes internas va a ser algo que va a seguir sirviendo toda la vida. Ese es el camino del aprendizaje. Nadie puede aprender nada si no se puede hacer una representación mental. Y no estoy hablando de cuentitos solamente. Piensen en lo que quieran. La fotosíntesis, la estructura de la célula, el sistema solar. Cuando digo sistema solar, ¿ven algo en su cabeza? ¿Qué ven? A ver, ¿qué ven? Escriban, ¿cómo es? Ven unas bolitas, ¿sí? No, y que a veces están hasta unidas por un hilito, por una lineecita. Bueno, estas imágenes, cuando digo el átomo, ¿no? El átomo que ven, también una bolita que tiene otra cosita por ahí, pues a eso me refiero. Imágenes mentales es una manera muy sucinta de hablar de una pista enorme que nos dice, ahí está el camino del conocimiento. Tenemos que poner eso en primer lugar. Tenemos que hacer que en los salones de clases esto emerja. ¿Y por qué nos importan tanto las bibliotecas? Porque son instrumentos como ningún otro para hacer aparecer las imágenes mentales, ¿verdad? Un cuento, una historia que cuentes, estimula de manera inmediata la aparición de imágenes. Esto es algo innato en las personas, eso es algo que ocurre, que sucede. Necesitamos permiso para poder trabajar así. ¿En qué consiste el permiso? El permiso es algo que tengo que sentir para poder experimentar. Estamos en un momento de nuestro sistema educativo, permítanme hacer un muy rápido recorrido sobre cómo ha sido nuestra relación con los libros en el nivel preescolar. A lo mejor me equivoco, pero aquí veo que hay gente de distintas generaciones y eso me da mucho gusto porque quiere decir que hemos sido testigos de distintas fases de la relación entre los libros y las aulas de preescolar. A ver, empecemos por lo más antiguo que a lo mejor nos tocó vivir. A lo mejor alguien se acuerda que en algún momento la letra estuvo prácticamente prohibida en el salón de preescolar. Se consideraba que si tú metías letras, palabras o lo que fuera, ibas a, digamos, interrumpir los procesos de los niños que no estaban maduros suficientemente, y entonces se limpió del plumerazo todo lo que tuviera que ver con letras y palabras. Es así, ¿alguien se acuerda un poquito esa tendencia? ¿Les tocó vivirla? O a lo mejor en la normal misma les tocaron maestras de esta tendencia, etc. Esto ya tiene algunos añitos, pero es una línea, ¿no? Que decían, no están maduros, entonces no me los vayas a contaminar con la letra, ahorita pura oralidad. Entonces fue tajante el asunto. Después hubo toda una vuelta muy importante donde el tema de la psicomotricidad empezó a cobrar un auge y a convertirse en el núcleo prácticamente de la educación preescolar, ¿sí? A varios les debe haber tocado la cresta de la ola de la psicomotricidad, y esto estuvo muy relacionado en este afán que tenemos de pegar palabras con aquello que se empezó a llamar la lectoescritura o la preparación para la lectoescritura. Entonces, se trabajaba mucho el ojo y la mano, ¿sí o no? Toda la coordinación visomotora era el centro, una cosa muy importante. Entonces era la época del libro mágico y era la época de mucho trabajo de rotación de la muñeca, y era la época de agarrar frijolitos con los 3 dedos para acostumbrar la pincita y de reconocer. ¿Les suena esto, sí o no? Bueno, ¿qué supuesto había detrás de esto? Que podíamos preparar a los niños desde lo fisiológico para el proceso de leer y escribir. Asumíamos que se leía con los ojos y se escribía con las manos. Hoy que lo vemos a la distancia, podemos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, si no tengo manos, ¿puedo escribir? ¿Cómo?
Miren, todos conocemos historias de gente que ha perdido sus manos o que no las tiene y escribe con la boca, con los pies, se las arregla perfectamente, ¿sí? Otra, si no tengo ojos, ¿puedo leer? ¿Cómo le hago? A través de otro. Sí, ahí tenemos el sistema Braille, sin ir más lejos, ¿verdad? El mismo cuento de la sopa de clavos. Si traigo una versión en Braille y una persona que conozca el código, lo va a poder leer igual que yo, ¿verdad? Y ese y cualquier otro texto. Entonces, hoy ya tenemos un cuestionamiento fuerte que nos dice China, a lo mejor no se lee con el ojo. China, a lo mejor no se escribe con la mano. Bueno, seguimos adelante. Viene después todo un asunto importante que tiene que ver con lo que se empezó a llamar ambientes alfabetizadores, que también les deben sonar, y ya estamos en los años 80, en los años 90 sobre todo. ¿Qué eran los ambientes alfabetizadores? Queríamos poner a los niños en contacto con los usos de la lengua escrita. Ahora sí, y esto coincide con un avance tremendo del ámbito social, en donde la letra empieza a llegar prácticamente hasta los últimos rincones. Incluso estoy hablando de medios rurales, estoy hablando de medios muy alejados. Ya tenemos una fuerte presencia de la escritura en la sociedad, cosa que antes no tanto. Entonces esto empuja un poco a la escuela a decir, no, pues hay que juntarlos. Entonces empezamos a trabajar con los famosos portadores de texto. ¿Quién se acuerda? ¿Qué eran los portadores de texto? ¿Qué son? Siguen siendo. ¿Qué usábamos mucho en aquella época en el salón de clase? Las palabras escritas y expuestas. Las palabras escritas, el perchero decía perchero, la silla decía silla, la mesa decía mesa, la lámpara decía lámpara. Queríamos hacer evidente que cada cosa tiene su correlación escrita. Y usábamos mucho etiquetas, frasquitos, cajitas de medicamento, folletos de los que dan en la tienda. Queríamos mostrar esto también. En este momento, bueno, una mención aparte merecen los cuentos que siempre han estado, aunque sea clandestinamente, en el salón del preescolar. De todos los niveles, el que más antiguamente tiene en la práctica un rincón de biblioteca es el preescolar, porque siempre los cuentos han acompañado esta formación inicial, pero de una manera primero muy digamos, ¿cómo decirlo?, a discreción de cada maestro o de cada centro escolar, ¿no? Y empezamos desde hace unos 12 años más o menos a recibir en las aulas y en los centros de educación preescolar de manera regular y sistemática bibliotecas. Entonces de repente empiezan a aparecer estos libros que no son libros de texto, ni recortables, ni te dicen qué tienes que hacer con ellos, sencillamente aparecen, y algunos son más fáciles. Dicen, mira, es la obra de teatro de la ratita, entonces este me sirve para la ratita. Mira, son las canciones de Cricri, me sirve para cantar. Pero hay otros que son más raros y más misteriosos. Empiezan a llegar libros muy distintos, y de pronto no sabemos muy bien qué hacer con ellos en el salón de clases, pero para bien o para mal, se empiezan a estructurar, ¿no? Un poco flojas de acá, y con la patita chueca, y con los pelos despeinados, pero se empiezan a hacer nuestras bibliotecas. Bibliotecas de aula, y en algunos lados bibliotecas de centro, que eso es toda una novedad del preescolar, las bibliotecas de escuela sí que son una novedad, porque las de aula no. Las de aula realmente no son una novedad. Rincón de biblioteca de manera informal existe desde hace mucho tiempo, y es una cosa que está. Les hago una pregunta, y también para que nos hagamos un pequeño mapa entre todos. ¿Les podría pedir que levanten su mano quienes tienen, o en su centro escolar, o en su zona, o en su área de influencia, bibliotecas de centro, o sea, biblioteca escolar, más allá de las de aula? ¿Qué jardines tienen bibliotecas escolares montadas como tales? Perfecto. Son muchos, qué maravilla. ¿Quiénes tienen, gracias, una persona encargada exclusivamente de ese espacio? Levanten la mano. Ya son menos, pero también hay, me da mucha alegría, muchísimo gusto. Muy bien, ahí vamos. Este es un proceso paulatino de instalación. En poco tiempo hemos logrado mucho. ¿Cuáles de estas bibliotecas tienen más de 10 años de antigüedad? Levanten la mano. Mira. A lo mejor 10 cuando mucho, es decir, la gran mayoría son bibliotecas muy jóvenes, muy recientes, muy nuevas. Estamos en ese proceso de instalación.
Déjenme hacerles, ahora que ya llegamos a la actualidad en el panorama histórico, una mirada de lo que está pasando en otros lugares del mundo con las bibliotecas escolares, específicamente preescolar. Hay dos estudios que quiero mencionar. Uno tiene que ver dos líneas muy importantes sobre las cuales se están haciendo investigaciones en muchas partes del mundo, incluyendo nuestro país, poco a poco, que son, uno, la relación entre biblioteca escolar y logro educativo. Todos los estudios que hay, que cada vez son más y más finos, nos están arrojando un dato incontestable. Las escuelas que tienen biblioteca escolar y que esta biblioteca escolar funciona, por supuesto, son bibliotecas que sistemáticamente elevan su logro educativo. Los niños llegan a los aprendizajes antes, los niños llegan a los aprendizajes con mucha mayor calidad y esto trasciende además el ámbito escolar para llegar a las familias. Entonces ahí no hay ninguna duda. En cuanto al logro académico, las bibliotecas escolares empujan con una fuerza con la que no lo hace ningún otro componente a los niños a avanzar en ese logro educativo. Por lo tanto, eso ya es un dato que nos tiene que poner en primera importancia el trabajo de biblioteca escolar. Y hay una segunda línea que me parece que es fundamental para nosotros, para nuestro contexto y para nuestro entorno. Las bibliotecas de aula y escolares son un factor decisivo para la equidad. Miren, vamos a ver por qué. Cuando nace un niño en una casa donde hay muchos recursos económicos, pero además hay muchos recursos formativos y los papás fueron a la universidad y son profesionales universitarios, es una casa donde muy fácilmente a los niños se les compran libros, se los lleva al cine, a museos, a paseos, donde se conversa con ellos, donde la costumbre de leerles un cuento antes de dormir puede ser que esté muy arraigada. Todo esto, lo veamos o no, en la primera infancia es absolutamente decisivo. No es lo mismo llegar a la escuela y abrir un libro por primera vez a los 6 años que llegar a los 6 años con cientos de libros leídos y conocidos. Llegar a los 6 años con nociones de autor. ¿Creen que los niños pequeños desarrollan nociones de autor? ¿Les suena Anthony Brown, por ejemplo? ¿Sí? Debería sonarles más. Pero bueno, ya les va a ir sonando más. Anthony Brown es uno de los autores grandes del mundo que tenemos muy representado en nuestra biblioteca. Estoy pensando en Willy el Tímido, estoy pensando en el libro del gorila. Me gustan los libros, un big book, un libro grandote que llegó, ¿se acuerdan? Que es un changuito que dice me gustan los libros. Bueno, los niños cuando ven me gustan los libros y después ven gorila, después ven Willy el Tímido, dicen, oye, este es como ese, este también es de Willy, ¿y por qué? Y a ver, y los ponen juntos. Y la maestra que está abusada les dice, es que los dibujó el mismo señor y se llama Anthony Brown. Y entonces los niños con toda naturalidad a los 4 o los 5 años, en un ratito ya te están hablando de Anthony Brown, ¿no? En el recreo. Eso es una cosa muy satisfactoria de ver porque se da con toda naturalidad. Volviendo al punto, estas familias de las que les hablo, que pueden ofrecerles a sus hijos estos bienes culturales de una manera inmediata, apenas nacen y que además saben que esto es importante y en casa de cada uno de esos niños hay un estantito para sus libros, ¿sí? Piensen en sus alumnos, en la gran mayoría de los alumnos que ustedes atienden, a los que les dan servicio. ¿Esas son sus condiciones en casa? Me parece a mí que no. Hay algunos, sí, que bueno, una minoría, una absoluta minoría. Pero el papel de la educación pública justamente es garantizar la equidad de acceso a los bienes culturales. Y esos bienes invisibles, que son los que hacen que la gente se abra camino después en la vida y que tenga una cantidad de herramientas tremenda para manejar la cultura escrita, son bienes que si no están en casa, tienen que estar en la escuela. Y esos bienes no son materiales solamente, no son solo los libros, sino básicamente la persona que ayuda a abrir la puerta de esos libros, de esos materiales. El poder escoger un libro para los niños, escoger lo que van a leer, el poder explorar,
el poder comparar libremente, mira, este se parece y este es como este, y ahora vamos a juntar los de animales, y ahora vamos a juntar los rojos, y a ver los libros más grandes y los más pequeños. Desde ahí, desde ese manejo, desde esa manipulación del material, ya nos estamos metiendo al corazón de la cultura escrita. Y cuando las preguntas empiezan a aflorar, tiene que haber alguien para escucharlas. Es importantísimo, porque en las casas donde los niños se desarrollan sin ningún problema en el marco de la cultura escrita, es porque hay esa posibilidad. Fíjense, no tiene siempre que ver con condiciones económicas. Los estudios nos dicen que los niños que acceden más rápido y con menores problemas, con menores contratiempos al mundo de la lectura y la escritura, ¿quiénes son? ¿Qué características tienen? Aquí va información valiosa. Niños a los que se les ha contado mucho desde que son muy chiquitos, desde mucho antes de que supieran, déjalo escribir, hablar, se les han contado cosas. Desde el culululú y cucaramaca, la gente le fue y te pico acá, te pico. Desde ese juego que hace la mamá con el bebé cuando lo está dando a los cuidados, que es fundamental y que además está presente en todas las culturas, porque es un juego de palabras. Siempre, todas las mamás hacemos esos juegos de hablar con el bebé. Eso es fundamental. Niños a los que se les ha hablado, niños a los que se les ha cantado, fundamental, cantar con ellos. Vuelve con fuerza, con esta nueva propuesta curricular, vuelve con fuerza el cantar a la escuela. Tenemos que volver a cantar en la escuela. Se había dejado de cantar. ¿Por qué dejamos de cantar en la escuela? Bueno, está bien que dejemos de cantar ping-pong un rato y empecemos a incursionar. La verdad es que sí necesitábamos una renovadita, ¿sí? Pero era una renovadita, no era dejen de cantar. Era, vamos a ver qué más hay, ¿no? Vamos a incorporar otras estéticas, vamos a incorporar al salón de clases otras músicas, ¿por qué no? ¿Verdad? Vamos a ver qué está afuera. Cricri muy bonito, pero la verdad que ya pasaron 50 años de la última novedad de Cricri, ¿no? Entonces hay otras cosas, hay un importante mercado de música para niños muy buena, el internet está disponible, entonces vamos a ver qué más hay para cantar, fundamental, porque de eso depende su desarrollo. Otra, niños que son escuchados y cuyas preguntas tienen respuesta. Ay, sí nos dan, mira, en la pata del palo. Porque nos cuesta mucho trabajo escucharlos y dar respuesta. Y nos cuesta mucho trabajo por razones elementales, porque son 40, ¿sí? Y yo soy sola. Entonces, a ver, dime tú cómo le voy a dar respuesta a cada uno. Puedes suspirar en todo esto, ya se sabe que volver a una lectura en voz alta siempre es como regresar de otro lado. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Quería que viviéramos juntos esta experiencia de leer en voz alta y de ver que vamos a estar haciendo este tránsito entre somos lectores, pero también somos mediadores y gestores. Entonces, vamos a observarnos. A ver, él les va una pregunta. Dice, ay, ya va a empezar con sus preguntas. Sí, pregunta de comprensión. ¿De comprensión? ¿Qué creen que les voy a preguntar? ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Cómo se llamó el cuento? ¿Qué pasó primero y qué pasó después? ¿Quién se acuerda que traía la sopa de clavo? ¿Verdad? ¿A quién me parezco? No voy a agarrar ese camino, porque ese es un camino que ya conocemos y es un camino medio aburridito. Es un camino que nos hace repetir lo que el texto ya dijo. Y a mí lo que menos me interesa es enseñarle a nadie a repetir lo que otros dijeron, ¿verdad? ¿Para qué? Ya tenemos mucho de eso en nuestros pueblos de América Latina. Me interesa otra cosa. Me interesa saber qué le pasó a cada uno, qué pudo construir cada quien. Y ahí les va la pregunta, mi pregunta de comprensión, voy a calificar. El que se esté durmiendo tiene medio punto menos. ¿Vieron algo en su cabeza mientras yo leía este cuento? ¿O no? En blanco. ¿Vieron alguna escena, algún personaje, algún objeto, algún paisaje? ¿Qué vieron? ¿Pero qué? A ver, una imagen que se haya quedado así bien la ropa, el momento que están cenando con su mantel, ¿qué otra? La olla vieja y negra.
El clavo mismo cuando sale del chaleco. La señora cuando sale de la cabaña. Oiga, la señora que sale de la cabaña, ¿es la misma señora que sale a despedir al viajero o es otra? Otra, ¿verdad? Parece muy distinta. Algo le pasó, algo sucedió ahí, ¿verdad? En ese transcurso. Fíjense qué es lo que estamos haciendo. Ay, oigan, ¿y ustedes pueden ver a la señora? Más o menos la visualizan. ¿Cómo es? ¿Antes o después? ¿Cómo es físicamente esta señora? ¿Es alta o chiquita? ¿Es conchada? ¿Así? ¿Bien dada? ¿O flaquita? ¿Cómo la ven? ¿Cómo va vestida? ¿Trae pantalones de cuero? ¿No? ¿O falda o vestido? ¿Y qué traen los pies? Chanclas. Después a lo mejor se cambia, ¿verdad? Para cenar. Ya la vemos un poco diferente. Pero a ver, pregunta, nomás por curiosidad, para ver si es que son ustedes lectores muy frondosos o qué está pasando. ¿Dónde dice que la señora trae chanclas, que es gordita, que trae pan? ¿Dónde dice? ¿Lo dice el texto? No. Y sin embargo, coincidimos, está ahí, está en la lectura. ¿Por qué? Lo imaginamos. Si estamos generando algo, segunda idea de la mañana, que se llama imágenes mentales. Eso es la llave maestra de la lectura. Desde que somos muy pequeñitos, desde que empezamos con nuestras primeras identificaciones. Es más, ¿saben cuándo empieza a aparecer esto ya conformado como tal? Hay estudios que lo dicen y son estudios que se han hecho en muchas culturas. Desde que el bebé hace esto. Todos los bebés del mundo señalan antes de decir. El bebé no va a nombrar si no señala. Fíjense bien, cuando tengan bebés muy chiquitos cerca, van a ver que el primer gesto del lenguaje es este. Este es el gesto precursor de la palabra. Ahí está la palabra, está a punto de salir. Podríamos decir que la palabra sale inmediatamente después de señalar. Primero va a señalar y va a emitir un sonido. Va a decir va, va, bo. Y ese sonido se va a ir adecuando a ciertas onomatopeyas. Va, wow. ¿Sí? Vamos a ir viendo cómo el bebé va a identificar esto. Bueno, ¿qué quiere decir? Que en la punta, así como a veces tenemos algo en la punta de la lengua, él lo tiene en la punta del dedito. Él tiene la palabra hacia punto de decirla, porque ya tiene la imagen. ¿Sí? La imagen del agua, la imagen del perro, la imagen de la vaca, la imagen del juguete, de mamá, de papá, lo que sea que está señalando, ya está ahí, conformándose por ese mágico y misterioso sistema que tenemos en nuestra cabeza de conformar imágenes. Nuestro lenguaje está básicamente hecho de eso. Entonces, esa es una pista que no podemos perder en el salón de clases. No la podemos perder. ¿Y saben con qué facilidad la perdemos? ¿Saben cómo la perdemos? Primero que nada, cuando yo les cuento un cuento fabuloso y sugerente, lleno de cosas, y después les pregunto, bueno, entonces, ¿cómo se llamaba el conejito? Y todos tienen que decir, Matías. ¿Y cuántos pastelitos se comió el perrito? Y todos tienen que decir, 4. Pobrecito el que diga 5, ¿verdad? Porque no eran 5, eran 4. ¿Y qué era tal? En fin, en ese momento, todas estas imágenes que salieron, ¿vieron al viajero, por ejemplo? ¿Cómo era? Digo, ¿no? Entonces, esto queda por fuera totalmente. Algunas vieron un viajero guapísimo, encantador, otras no, vieron un hombre zarrapastroso, vestido viejo, ¿quién lo sabe? Pero ahí estás tú, con tu mirada del mundo, ahí estás tú como sujeto. Cuando te pregunto cuántas patas tenía el conejo, de qué color era el caballo blanco, ahí no estás tú, ¿verdad? Ahí no estás tú. Ahí lo que yo te estoy diciendo es, ay, mira, lo que tú hayas visto, lo que a ti te haya pasado, qué bonito, mijito, pero ahorita no. Ahorita estamos viendo comprensión. Entonces me tienes que contestar esto.
¿sí? Este es un camino estéril, es un camino que fructifica poco. No está diciendo que no haya que ayudar a los niños a hacer un regreso al texto, por supuesto que sí, pero tiene que ser un regreso al texto fértil, creativo, donde se acepta que tú viste una cosa y tú viste otra y tú viste otra. A ver, nunca les ha pasado lo siguiente, hablando de imágenes mentales y de lo que los textos despiertan y de cuál es la función, porque acuérdense que estamos aquí para tratar de ver cuál es la función de las bibliotecas, para qué caramba están ahí. Y tenemos que empezar por saber para qué están ahí los libros. ¿Para qué tenemos tantos cuentos y ni saben leer, ni nos toca enseñar a leer? ¿Verdad? ¿O sí les toca enseñar a leer? ¿Les toca alfabetizar a los niños? ¿Tienen que salir alfabetizados al final del tercer grado de preescolar? Me gustaría escuchar una respuesta mucho más contundente. Todos dicen tímidamente no. Pero no, la respuesta es no. Si tú miras tu programa, te dice con claridad que si el niño va arribando a la alfabetización, si va arribando a la convencionalidad, bienvenido. Pero si no, no te toca a ti plantear la convencionalidad. Te toca preparar fuerte el terreno para que cuando la letra llegue sea un instrumento de libertad y no de tortura, como suele suceder, ¿sí? Entonces, tranquilos con eso, tu programa te ampara totalmente, la propuesta curricular te fortalece y te soporta para que tú puedas dedicar todas esas inmensas energías que se ponen o se ponían o se pusieron durante mucho tiempo en el trazado y en la visualización y en todo lo visomotor, todo eso, toda esta enorme cantidad de energía se puede poner en mirar algunos de estos procesos mentales que poquitos se han visto en el marco del salón de clases. Esta es nuestra mirada contemporánea de la lectura. Estamos viendo que la lectura ocurre aquí adentro. Son procesos mentales, pero esos procesos mentales hay que tenerlos claros para poderlos apoyar. Si no los veo, ¿cómo los apoyo? Vale, entonces, volviendo al punto, imágenes mentales. Hoy día sabemos que no toda la información está en el texto. Antes pensábamos que sí, que toda la información estaba aquí. Hoy sabemos que no. Ejemplo, voy a volver a un pequeño, rápidamente, para ya despedirnos de este cuentito. Un fragmento muy importante, donde hay muchas cosas que ocurren y que no están en el texto. Dice: tras acabar la sopa, el pan y el queso, se bebieron el vino tinto. Al parecer le soltó las lenguas y él le contó historias de sus viajes alrededor del mundo, de los lugares que había visitado, de las personas que había conocido. Al final de la velada, ella recordaba incluso algunos chistes y cantó un par de canciones. Cantaba muy bonito. Cuando llegó el momento de irse a la cama, la mujer dijo: un hombre tan grande como usted no puede dormir en el suelo. ¡Punto! Aparte, así que hizo la única cama que había en la casa. Y ya por la mañana lo despertó con una taza de café y un trago de whisky. Bueno, aquí pasa algo que no está en el texto, ¿sí o no? Y que nos despierta imágenes, ¿sí o no? Pregunta: ¿esto es parte de la lectura o no es parte de la lectura? Es parte integral del acto de leer, ¿sí? Esto se llama tercera idea de la mañana. Yo cuando hago así es porque pienso que todos traen su machete para agarrar todas las ideas posibles y toman alguna notita, que después van a releer y van a acordarse y se va a reconstruir su pensamiento. Entonces, palabrita que ustedes van a ver por todas partes a partir de hace algún tiempo, está muy presente en todos los materiales. Inferir, inferencia. ¿Verdad que hemos oído y hemos visto esa palabra con gran frecuencia? Bien, es el verbo en donde está descansando en este momento la competencia lectora, en la capacidad de inferir. Si tú te fijas qué es lo que miden, por ejemplo, las evaluaciones estandarizadas, que van a venir más adelante en el camino de los chicos, llámense como se llaman. Ayer se llamaron enlace o PISA, se van a llamar de otras maneras, pero en fin, evaluaciones estandarizadas va a seguir habiendo en competencia lectora y cada vez está más desarrollado esto. Entonces, la inferencia, la capacidad de inferir, de ponerle de tu conocimiento al texto,
es algo valoradísimo, cada vez más valorado. Todos los estudios nos dicen que el entrenamiento que los niños tengan en este aspecto va a ser decisivo en su capacidad futura de leer, escribir y comprender. Y nosotros no los entrenamos para eso. Es una lástima. En los salones de clase ponemos todo el acento en repetir, repetir, repetir y repetir. No los animamos en general a inventar, a experimentar. Entonces empiezas a leer un cuento que dice: había una vez un perrito. ¡Maestra, mi perro! Se llama así, maestra, y el mío sí, el mío se murió y mi abuelita tiene perro. ¿Pasa o no pasa eso en los salones de clases, no? Y entonces, ¿qué hacemos? Tienes 3 caminos, por lo menos, ¿no? El primero es igual, silencio, estamos leyendo el cuento. Si siguen así no les voy a leer nada, sentaditos. A ver, sentaditos, manitas atrás. Ahora sí, allá, había una vez un perro y ya, te sigues con el cuento. Esa es la opción más triste. Hay otra. Había una vez un perro, ¡ay, yo tengo un perro! ¡Ay, sí! ¡Qué bonito! No me digas, ¡qué bárbaro! Tú también, ¡uy, qué cosa! Bueno, seguimos. Y entonces este perro, opción número 2, hago como que te escucho y no te escucho para nada. No retomo nada, ni media palabra de lo que tú estás diciendo. Me sigo con mi cuento porque a mí lo que me interesa es el cuento, porque tengo que acabar. Y entonces los saberes esperados y las competencias y el bimestre y el proyecto. ¿Verdad? Calma. ¿A dónde vas? ¿Qué estás recogiendo por el camino? ¿Saliste de cosecha? ¿Por qué corres con la cesta vacía? Párate y recoge lo que tienes que recoger. Si no, ¿para qué? Esa es un poquito la pregunta, ¿verdad? Tercera opción. Había una vez un perro. ¡Maestra, yo también tengo un perro! Detengo un momento la lectura y me intereso. ¿Sí? ¿Tienen un perro? ¿Quién tiene perro? Yo. ¿Y alguna vez les pasó esto? Sí, no, y a mí también. ¿Y yo por qué? Y mi abuelita, y mi tío, y mi perro, y mi hermano. Agoto esto y regreso. Que se necesita un poco de habilidad, pero ese es el talento pedagógico que desarrollamos en la clase. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le doy un lugar a la palabra del lector adentro del libro. Y lo estoy ligando, estoy cosiendo lo que hay en el libro y lo que hay afuera. Que esa es la función, mostrarle a los niños que lo que está en los libros está en la vida y viceversa, que los libros no son una cosa ajena a su vida. Los libros y la vida están cosidos por unos hilos poderosísimos. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿De utilidad lo que estamos hablando? ¿Sí? Bueno, entonces me gustaría, para reforzar, vamos a ver un pequeño material, que es otro libro, un libro digitalizado, que a lo mejor conocen, se llama Caperucita Roja, tal como se la contaron a Jorge. No es cualquier Caperucita. Es este libro, es un libro que está por ahí presente. Lo vamos a mirar juntos. Yo no sé si hay manera de apagar un poco esta línea de luces al frente, ¿o no? ¿Ustedes ven allá? ¿No tenemos otra imagen en la otra pantalla? A ver, ahorita lo vemos. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo para que vean, o hacer lo posible para ver, se vale pararse. Bueno, vamos a, si quieren ver un poquito, hacerlo para por lo menos ponerse de pie, no sé qué hacer para que puedan ver. Vamos a leer entonces este cuento. Es un cuento que se cuenta tanto desde el texto como desde la imagen. Entonces va a ser muy importante que podamos mirar. Es muy rápido y muy sencillo, y me gustaría que reforzáramos esta idea de las imágenes mentales, porque me parece que está como en la semilla de lo que venimos a entender esta mañana o a trabajar juntos. Ahí les va. Dice: Caperucita Roja, tal como se la contaron a Jorge. Seguimos. Caperucita Roja, tal como se la contaron a Jorge. No te preocupes, dice. Le cuento un cuento y luego le preparo algo para comer. ¿Qué ven? ¿Quiénes están en la imagen? Papá, mamá y Jorge. ¿Y qué está pasando? ¿Cuál es la situación? La mamá
mamá se va. La mamá se va porque hay unas conferencias de lectura o no sé qué. Y el papá se va a quedar, ahí está. El papá se va a quedar cuidando a Jorge y aparentemente le va a contar un cuento. No te preocupes, dice, le cuento un cuento y luego le preparo algo para comer. Seguimos. Había una vez una niña. Y aquí vemos una pequeña diferencia. Seguimos. Una niña muy bonita. Ahí ya vemos una diferencia. Las dos son niñas muy bonitas, sin ninguna duda. Los que alcanzan a ver detalles, les invito a que vean también la parte inferior de la ilustración, es decir, el rostro de Jorge, lo que va pasando, los corazoncitos. Una niña muy bonita, seguimos, que se llamaba Caperucita Roja. Vean la imagen del papá y la imagen del niño. Les hago notar que el texto es el mismo para los dos, pero cada uno está viendo desde su lugar. Pues el papá ve esa Caperucita Roja, ¿les suena conocida la del papá? Sí, es la clásica, la imagen. Y la de Jorge, pues es roja, ¿verdad? Caperucita Roja, roja. Seguimos. Se llamaba Caperucita Roja. Ella vivía cerca de un bosque con su mamá. Anda, vean los bosques, desde el color que tienen las imágenes de cada uno. Entonces, ¿el de Jorge parece un bosque? ¿O no? ¿Qué parece más bien? Una selva. Miren, por ahí vemos un chango, vemos una víbora, una especie de león y vemos un rostro en primer plano. ¿De quién es ese rostro? ¿Es de la Caperucita? Fíjense bien. ¿De la mamá de quién? De Jorge. Fíjense, la que se fue a las conferencias en la primera página. ¿Y por qué aparece la mamá de Jorge en el cuento de Caperucita? Pues sí, porque a Jorge le pasa lo que al 90% de las personas. Cuando escuchamos la palabra mamá, ¿quién se dibuja en tu mente? Pues tu propia mamá, ¿verdad? La de cada quien. Y muchas otras cosas, pero en principio ahí está. Seguimos. Cierta vez, la mamá le dijo que llevara la comida para la abuelita. Vean que tenemos en la versión del papá la canastita con la clásica frutita y esto, y en la de Jorge, ¿qué le lleva? ¡Una pizza! Hasta se relame Jorge. Seguimos. Pero la abuela vivía muy lejos. Fíjense, esa página me gusta mucho. ¿Qué es lejos para el papá? Distancias, un espacio vacío prácticamente, es decir, un concepto abstracto, ¿sí? Para papá, lejos es distancia. Y para Jorge, lejos, ¿qué trae? ¿Cómo están esas dos personas, sus personajes? ¿Cómo se sienten? Tristes, hay un aire ahí melancólico. ¿Por qué están tristes? Porque está lejos, Entonces aquí hay algo muy importante que a veces en la escuela se olvida con gran frecuencia. La lectura no es solo un proceso intelectual separado de las emociones, todo lo contrario, es un proceso fuertemente emocional. Y algo que nos toca emocionalmente hace que nuestro significado cambie. ¿Les ha pasado alguna vez eso? ¿Han llorado leyendo algo alguna vez? O yendo al cine, por ejemplo, vas al cine con otro y justo la película es exactamente de eso que, ¿no? Lo que te está pasando, lo que te está doliendo, lo que te está moviendo, lo ves reflejado. Entonces sales de la película y el que junto me dice, ¿qué? ¿Tú qué te pasa? O sea, él tuvo una vivencia, tú tuviste, o al revés, a lo mejor tú eres la insensible y el que está llorando es el de al lado, no sabemos. Pero el chiste es que lo emocional hace que tú signifiques de manera distinta. Acuérdense que pensamiento y sentimiento están trenzados, están totalmente juntos. ¿Ok? Seguimos.
La abuela vivía muy lejos en medio de ese bosque. La mamá le advirtió que tuviera mucho cuidado al cruzarlo, porque ahí estaba el lobo feroz. Ahí está, mira, la Caperucita tuvo una idea. Vamos a ver qué sigue. Caperucita salió y empezó a cruzar el bosque. Ahora sí, agárramelo, ¿no? Vean la cara de Jorge también, ¿cómo que está diciendo? Así como, yes, ¿no? Vas a ver, muy bien. Seguimos. Cuando iba por la mitad del bosque, se le apareció el lobo feroz y le preguntó: ¿hacia dónde vas, hermosa niña? Ahí está, miren la del papá con sus tirantes, hasta parece de otra época, ¿verdad? El lobo, el color sepia, como de aquellas revistas viejas de otro tiempo. Y aquí nada que ver. Y dicen, ¿y ese loro? ¿Y ese perico? ¿De dónde salió? ¿Tiene razón de ser? ¿Tiene sentido o no? A ver, ¿por qué? ¿Por qué hay un loro? ¿Dónde dice que tiene que haber un loro? Vean la vegetación, ¿no? Están volando. Es lógico que pueda haber un perico. Y esto me gusta también porque esto se parece mucho a las ocurrencias sin sentido, aparentemente, que tienen los niños. Que de repente estás diciendo algo y te salen con cada cosa que tú dices, ¿y eso de dónde vino? ¿Verdad? Lo mismo que un loro en el cuento de Caperucita. ¿Cuándo se ha visto? Y sin embargo, si tú te clavas nuevamente al por qué y preguntas, en general hay un camino lógico para esa ocurrencia extraña. Pero tristemente la dejamos pasar. ¿Sí? La dejamos pasar y perdemos enormes oportunidades tanto de aprendizaje como de reconocimiento de ese niño que salió con cualquier cosa y que dijiste, ay, no, nada que ver. Y se quedó así, ¿no? O lo pasaste por alto. Entonces eso es una oportunidad de aprendizaje que tenemos que aprender a levantar en el salón de clases. Para eso hay que tener permiso, compañeros. Y haciendo un pequeño paréntesis, depende de los directores. Si yo estoy pensando que tengo que entregar esto y que me van a pedir no sé qué y que si se me maltrata el libro me van a hacer no sé qué cosa, es muy difícil que yo ponga mi corazón y mi energía en ese niño que tengo enfrente. Si tú como directora, si tú como supervisor entiendes esta situación y le ayudas a la maestra a sentirse tranquila, a sentirse cómoda, a enfrentar esta tremenda tarea que tiene enfrente, su punto de partida cambia. Y la muchachita que es media mensa o media que no sabe qué hacer o media que así la ves, de repente cambia y se convierte en una persona talentosísima, intuitiva, capaz. A veces hay que tener permiso nada más para ser una persona talentosa. El permiso sí depende de ustedes. El talento lamentablemente no, digo, a veces hay, a veces no hay, pero hay más de lo que pensamos. Hay mucho talento que no tiene permiso de ejercer. Denles ese permiso y van a ver cómo todo cambia. Seguimos. Y Caperucita, olvidándose de lo que su mamá le había avisado, le contó que iba a casa de su abuelita. Entonces el lobo salió rapidísimo para llegar antes que la niña. Ven al chango con su banderita de carrera. Ahí va, vamos. ¿A qué sigue? Cuando llegó, el lobo se comió a la abuelita de Caperucita. Un lobo gourmet, ¿ok? No era cualquier lobito, o sea. Vean la cara de Jorge, los que alcancen a verlo. ¿Cómo se siente Jorge? ¿Cómo está? Indignado. ¿Cómo se la comió? Pues se la comió. Seguimos. Inmediatamente se puso la ropa de la abuela para esperar a que llegara la niña y engañarla. Ahí está disfrazada. Vean cómo el niño que escucha tiene muchas expresiones, ya hasta se paró del banquito, está así. ¿Qué va a pasar? ¿Nunca les ha pasado cuando los niños están escuchando un cuento, sea leído, sea narrado? Sus caras, sus ojos, sus movimientos, sus palabras, ¿verdad? Expresan todo aquello que están sintiendo. El papá, en cambio, no se le mueve ni un pelito de copete, echa su cuento y así como si tal cosa. Pero el niño está vivo, totalmente, produciendo. Acuérdense que
Lectura no es consumo, es producción. Cuarta idea de la mañana. Lectura no es consumo, es producción. Y a nosotros nos enseñaron que era consumo. Vas, consumes el texto y me das un resumen que pruebe que ya lo consumiste, ¿verdad? Eso es la lectura. A ver, extrae, rescata. No, construyes un significado, no lo extraes, no lo rescatas, lo construyes. Es producción, lo produces. Lectura es acción. Acción. Seguimos. Uy, qué tremendo. Cuando Caperucita llegó, se encontró el lobo disfrazado de su abuelita, acostado en la cama, pero no lo reconoció. ¿Qué está pensando Jorge? ¿Por qué tiene su cara así? ¿Qué está diciendo? ¡Qué barbaridad! Seguimos. La niña empezó a preguntar: ¿por qué tienes una nariz tan grande, abuelita? Para oler mejor, le decía el lobo. Una nariz grande es una nariz grande, señores. Seguimos. ¿Y por qué tienes unas orejas tan grandes? Para oír mejor, le respondía el lobo. ¿Y por qué tienes esa boca tan grande? Y el lobo dijo: para comerte mejor. ¡Ña! Y el mesero, sírvase. Seguimos. ¿Pero qué crees que pasó? ¿Ah? Bien. Todos se lo preguntan. El lobo, Caperucita, el mesero. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué pasó. En ese momento apareció un cazador. ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Lo reconocen? ¿Quién es? Su papá, verdadero y auténtico superhéroe de todos los niños, su papá. Me detengo un momento para nada más hacer un pequeño apunte sobre el tema del papá, que es fundamental a mi manera de ver. Necesitamos ofrecer en el salón de clases, en la escuela, historias donde los varones jueguen roles importantes, distintos tipos de roles. Necesitamos reconstruir esa imagen del hombre y, por cierto, de la mujer en nuestra sociedad. Entonces, a lo mejor dicen: no, pues ¿cuál papá? Una, ni hay. Dos, cuando hay es impresentable, llega, le pega a la mamá, es borracho, etc. Por eso mismo necesitamos ayudarles a los niños a construirse una imagen paterna fuerte interna. ¿De dónde van a tomar los elementos? No siempre los pueden tomar en su propia casa. Estos son elementos constitutivos de una imagen. A ver, ¿por qué les gustan tanto los superhéroes? ¿Quién está detrás del superhéroe? Siempre el papá, es el arquetipo del padre, ¿sí? Estoy hablando en una dimensión simbólica, no estoy hablando de la vida real, que se van a ir a conseguir un papá, no. O sea, estoy hablando de tener una fuerte imagen paterna interna. Las historias ayudan a esto y ayudan especialmente cuando en la vida real a veces no hay todos los elementos para construir una fuerte y positiva imagen paterna. Entonces piensen en eso cuando eligen historias para los niños. Seguimos. Apareció un cazador. ¡Tarán! El cazador mató al lobo feroz, salvó a Caperucita y sacó a la abuelita de la panza. Ahí está. Todavía en la charola, la abuelita. Seguimos. ¿Vieron cómo le cosieron las panzas? Así fue que regresaron los tres juntos a casa de la abuela, muy felices y a salvo. Y por fin se comieron la pizza, no se la habían podido comer en todo el libro. Seguimos. Y colorín colorado, este cuento se acabó. ¿Ya vieron cómo se acaba? Con la firma de autógrafos, por parte del superhéroe. ¿Seguimos? Vamos a la cocina, que te prepara
prepara un sándwich bien rico. Y ahora sí, colorín colorado. Si se fijan bien, nos estamos volviendo a acercar a las pedagogías activas. Fíjense los planes de primaria, por ejemplo, cómo están volviendo a la metodología de proyectos, que es algo que el preescolar viene ensayando, bien o mal, desde hace muchísimo tiempo. Bueno, la primaria y la secundaria ya están volviendo a la pedagogía de proyectos. ¿Cómo se está volviendo al trabajo por equipos? Que es algo en lo que el preescolar lleva ventaja también. Es decir, a mí no me cabe ninguna duda que nuestro nivel es el nivel que está a la vanguardia de muchísimas cosas. Fuimos los primeros en tener una reforma educativa lograda. Yo sí diría que es una reforma que está prácticamente instalada. Esto es gradual, por supuesto, pero ahí vamos. Y atrás vino la secundaria y muy atrás viene la primaria, que ya saben cómo le vayan a hacer, pero ahí viene, ¿verdad? Pero, es decir, aprovechemos esta experiencia histórica que tenemos. Voy a ir cerrando para que podamos conversar. Me hubiera gustado como mostrar más cosas, pero vamos a dejarlo aquí. Ya después ustedes van a ver muchos libros con Arturo, que va a venir después de cosas generales que han funcionado. Miren, en mi experiencia de varios años de estar cerquita de estos procesos, los libros se pierden menos en manos de los alumnos que en manos de los maestros. Esa es una primera cuestión a tener en cuenta, ¿sí? Es raro el grado, digamos, en que los niños son los que se llevan los libros y nunca regresan. En general, es a la maestra a la que se le antoja el libro y se le hace más o menos fácil llevarlo a su casa. Pues, lamento decirlo, pero estoy hablando solo de mi experiencia. A lo mejor la experiencia de ustedes es muy distinta y lo respeto, pero la mía es así. Número 2. Cuando los libros están ordenados y hay un inventario, y este inventario es público, los libros no se pierden. Es muy fácil que los libros desordenados se pierdan. Es muy difícil que los libros ordenados se pierdan. Entonces, una primera recomendación es en cada salón y en cada biblioteca, a la vista los títulos, la lista de lo que hay. La transparencia, la educación ciudadana, fíjense que es muy importante, empieza por ahí. Requisa en las casas de ustedes y de las compañeras, siempre traspapelado aquí abajito del cuaderno sin querer, se nos va un librito. Una buena cosa para iniciar la campaña sería ver todos esos que se han ido traspapelados, que regresen al salón de clases. Hay varias campañas que se han hecho de muy distintos tipos, así como de dulce por libro, así como las campañas de desarme, ¿no? Despensa por arma. Bueno, aquí hay campañas de recuperación de libros que los podemos hacer también. Hay que rastrear. Si tú me dices, oye, pero a mí hace 3 años que no me llegan libros, ¿cómo? Eso no es posible. De México sale para cada uno de los centros escolares los paquetes correspondientes y hay unos recibos que vienen con el nombre para firmar. O sea, eso es así, ¿sí? Si no te han llegado los libros, es indispensable que rastrees qué ha pasado por ahí. Fíjense, otra más, en mi experiencia, muchas veces los libros están ahí y ni sabemos. En las bodegas de las escuelas, haciendo un poquito de limpieza general, ¡ay! Mira tú por dónde sale una cajita con 20 libros, y sale otra cajita que quién sabe cuándo llegó, y sale esto otro que lo mandaron no sabemos cuándo. Eso suele suceder. Entonces, ahí hay algo muy concreto que hacer también, ¿sí? Y tenemos que tener muy ordenadito el préstamo a domicilio. Porque aquí va para mí es la columna vertebral de esto del cuidado y del préstamo. Una biblioteca que se usa, que constantemente se usa, es una biblioteca que no merma. Una biblioteca que se usa poco es una biblioteca que al final del año ya la vas a ver saqueada. Porque en cualquier ratito alguien se lleva un libro porque sabe que total, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Verdad? Ay, pues si hay 4 de ese. ¿Quién se va a fijar? Ni se usa, mira, están hasta cerrados. Entonces, eso da permiso a que los libros disminuyan. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, oigan, eso es de mí. Y vuelvo a decir un poco lo que he tratado de estar mostrando a lo largo de toda la mañana,
respecto del papel de los directivos. Tenemos un problema, varios problemas serios y en los cuales ustedes tienen la llave. Ustedes tienen en la mano la llavecita. Tenemos todavía muchos problemas de que las maestras, con o sin justificación, les cuesta trabajo soltar los libros a los niños. ¿Tengo razón o no? Sí. A veces es justificado, porque de veras se les han pedido demasiadas cosas, se les ha asustado mucho, se les ha tenido muy cerrados en ese afán nuestro de no perder el material, que es importantísimo. Ojo, yo sí creo que hay que cuidar el material muchísimo. Pero, ¿cómo le hacemos para hacer un equilibrio entre el uso y el cuidado de los acervos? Para mí ahí tenemos un reto fundamental. ¿Coinciden? ¿Sí es un reto importante? ¿Cómo le hacemos? Yo les puedo dar algunos pequeños tips con orden y transparencia. Ahí sí no hay de otra. De verdad, no hay de otra, porque además es en chiquito lo que quisiéramos ver en grande, ¿sí o no? ¿No les gustaría ver un país donde hubiera un poquito más de orden y un poquito más de transparencia? A mí sí. Y me encantaría empezar por el centro escolar, ¿sí? Esta pequeña cosita de poner orden y transparencia en la biblioteca es ya poner orden y transparencia en muchas maneras de hacer las cosas. Y bueno, finalmente, unos libros que son de todos, son unos libros que se cuidan por todos. Todos van a cuidar esos libros, porque son de todos, ¿sí? Entonces les vas a estar echando el ojo. Confíen en los niños, confíen mucho en la mirada de los niños saben dónde anda cada libro. Piensen en trabajar con comisiones también, abriendo comisiones donde los niños puedan tener pequeñas responsabilidades. Piensen en los morrales viajeros, si es que no lo han pensado ya. Una cosa muy en boga son los morralitos viajeros, que consisten en sencillísimas bolsitas donde los niños, si te alcanzan los libros para todos, puedes hacer un morral para cada uno con su nombre, sería fantástico, o que los hagan ellos o las mamás o como vean. Pero, es decir, le damos al libro un transporte especial, le damos un lugar. Concretamente hay que visibilizar las bibliotecas, hay que ponerlas en el centro, porque ahí está un motor del aprendizaje que no deberíamos desaprovechar. Lo vamos a ver un poquito más a fondo en un rato con Arturo. Yo no quiero pasarme mucho de la hora. Bueno, creo que con esto terminaría esta parte. Me quedé sin hablar de algo que me importaba mucho, que era la presencia de los padres de familia respecto de la biblioteca. Yo sé que los padres de familia a ninguno les sobra ni el tiempo ni el recurso para andar ahí haciendo quién sabe qué. Por eso tenemos que ser muy precisos en la manera en la que convocamos a los papás a hacer qué, muy concreto. ¿Qué queremos que hagan los padres de familia ahí con nosotros? Porque hay veces que mejor perderlos que encontrarlos. Y eso, sobre todo cuando no tenemos una propuesta clara. Cuando la escuela no plantea una propuesta clara, la presencia de los padres nomás sirve para hacer engrudo. Cuando la escuela tiene una propuesta clara, entonces rápidamente los padres de familia se toman esa propuesta, la hacen suya y avanzan con nosotros. Pero lo primero es una claridad que tiene que salir del colectivo. ¿Sí queremos a los papás? ¿No los queremos? ¿Para qué sí? ¿Para qué no? ¿De qué manera pueden cooperar con nosotros? ¿Y de qué manera mejor trabajamos separados? Piénsenlo. ¿Los queremos en el aula? ¿Los queremos en la biblioteca? ¿Los queremos a la salida? ¿Los queremos para labores prácticas, de organización, de forrado? ¿Los queremos para que vengan a leer en voz alta y a contar cuentos? ¿Para qué los queremos? Entonces piensen en eso, qué relación quieren con los papás, de qué manera fortalecen la biblioteca y siempre que los padres vayan a la escuela se tienen que llevar algo. No se vale que los papás vayan a la escuela nomás a poner, se tienen que llevar algo, lo que sea, una experiencia, una claridad, una satisfacción, la certeza de que esto que están haciendo ayuda para sus hijos, ¿sí? Lo que sea, pero se tienen que llevar algo en el bolsillo a la hora de que se van. Es muy importante. Los papás ya no quieren ir a la escuela que les pidamos 30 pesos o 6 horas o la faena el sábado. Eso ya no quieren los papás. Podemos hacer algo creativo y diferente con la biblioteca, pensémoslo en colectivo, con todos los maestros y las maestras, van a ver que salen buenas ideas. También Arturo espero que les muestre algunos pequeños ejemplos. Bueno,
El tiempo se nos fue. La intención era como mostrar un poco más en profundidad cuál es o cuál podría ser una de las fuerzas de la biblioteca, y es realmente ofrecer la oportunidad de que se desarrolle la columna vertebral de lo que en algún momento va a ser la lectura en su corazón, en su conjunto, ¿no? Y para esto necesitamos de ustedes tienen la llave en la mano, puede haber muchísimas maestras de buena voluntad, pero si la directriz es otra en la escuela, entonces la directriz será la que se siga principalmente, y lo otro se hará pues en tiempitos o cuando se pueda. Si ustedes muestran a sus docentes esto que acabamos de ver y muestran que ustedes también están de acuerdo y tienen una claridad sobre este asunto, creo que los pasos pueden ser gigantes. Bueno, creo que abrimos un espacio para... Muchas gracias por su atención. Si alguien quiere preguntar algo... Vamos diciendo todo lo que vemos. ¿Qué hay ahí? La cabeza de un príncipe. ¿Qué es? ¿Una estrella? ¿Dinosaurio? ¿El sol? Una corona. A ver, vamos a pasar la que sigue. Ah, la cresta de un gallo. Muy bien, ay, qué listos, ¿eh? Vamos a seguirle. Miren, ¿y ahí qué ven? Ajá. Describan todo lo que ven, lo vamos a leer en voz alta. ¿Qué hay ahí? ¿Por dónde andaremos? ¿Qué detalles pueden ver en la ilustración? ¿Cómo van vestidos esos niños? ¿Es una granja? A ver la que sigue. ¿Podría estar esta granja? ¿En el campo de qué? ¿De dónde? ¿O por dónde la ven? ¿En Ixtlahuaca? ¿Cómo por dónde? A ver, vamos a una más. Ahí tenemos otro panorama, ¿bien? ¿De dónde son esas construcciones, ese clima? ¿Dónde andaremos? ¿Por dónde se les hace? ¿Estamos en Estados Unidos? ¿En México? ¿Dónde andamos? A ver, seguimos. Órale, ¿qué le pasó a nuestra granjita? ¿Ahora dónde estamos? En la escuela. Oigan, ¿y el gallo? Se ve. Es una maqueta. ¿Y dónde estaremos? En la casa. Está jugando, está haciendo... A ver, una más. Mira, ahí hay más pistas. ¿Dónde estamos? ¿Es una juguetería? Ahí dice juguetes. Fíjense cómo estamos leyendo. Seguimos. Oh, ¿y ahora? Oigan, ya no estamos en una granja, ni tampoco estamos en una juguetería, ¿sí? ¿Dónde estamos ahora? A ver, una más. En el salón. ¿Qué es? Mira, una revista. ¿Y dónde estamos ahora? A ver, por lo poquito que podemos ver, ¿dónde estamos? En la playa. Abramos el zoom, a ver dónde estamos, otro poquito. ¿Dónde estamos? ¿En la playa? ¿En un hotel? A ver, abrimos otro poquito. En un barco. Oigan, ¿y el gallo? Estamos en la alberca de un crucero que va por dónde, ¿por Alaska? ¿Por dónde va el crucero? ¡Ay, por el Caribe! ¡Qué rico! Seguimos. Ah, muy bien. Es que ustedes ya han ido, por eso saben. ¿Abrimos otro poquito? Oh. ¿Ven algo extraño? ¿Dónde estamos ahora? A ver. ¿Qué será? En un libro. A ver, seguimos.
Estuvimos en una granja, luego en una juguetería, luego en un crucero por el Caribe. ¿Y ahora dónde estamos? En Nueva York. ¿Sí? ¿Cómo saben que es Nueva York? ¿Cómo saben que no es Toluca? A ver. No pases la página, por favor. ¿Cómo saben que no es Toluca y que sí es Nueva York? Las construcciones. No dice Nueva York, pero dice los letreritos en inglés, los taxis amarillos. Perfecto, ahora sí, vámonos. A ver. ¿Qué es eso que aparece ahí? Ese pico ahí, ¿es una plancha? ¿Es una tabla de surf? ¿Qué es? Estamos en el cine. A ver, ahora sí, otro más. No estoy en Nueva York. ¿Dónde estoy? La casa. En el desierto. ¿De dónde? ¿De África? ¿De dónde? Por acá, por el norte, por Estados Unidos, por Sonora, por ahí. A ver, alejémonos un poquito a ver si nos enteramos. Entonces, ¿sí estoy en Arizona? ¿Seguro? A ver. Es una postal. ¿Es una postal? ¿Qué es? A ver, vamos a ver. Oigan, ¿y el gallo? Ahora dónde estoy. Fíjense bien. Una aldea. ¿Dónde es eso? África, Haití, la India, Australia. Fíjense, ¿dónde? A ver. Ahí dice. Ok, a ver, seguimos. Fíjense lo que está pasando. Le están entregando una carta. Es el cartero que está entregando una carta. Vamos a ver todo lo que podemos ver. Seguimos, abrimos un poco el zoom y vemos, ya el cartero se está yendo. ¿En qué va el cartero? Con lancha. Muy bien. Abrimos, vamos. ¿Y el gallo? Me preocupa el gallo. ¿Dónde estamos ahora? A ver, vamos a ver más. En un parapente, un helicóptero, un avión, ¿qué será? Vamos a ver un poco más el zoom. Una avioneta. Y ahí vemos la isla donde acaba de llegar la carta. Vámonos un poquito más. ¿Y el gallo? Otro poquito más. Otro poquito más. ¿Y el gallo? Ya murió. Otro poquito más. Otro poquito más. Y otro poquito más. Y ahora les voy a pedir si me ayudan a que entre todos los que alcancen a ver, leemos en voz alta el texto que va a ir apareciendo. Va. Dice: los seres humanos somos criaturas tan pequeñas en este universo. Entonces, disfruta cada experiencia, cada momento y cada segundo. Haz lo que desees hacer siempre. Amplía tu visión y abre tu mente. No te preocupes por las cosas que te hacen falta. Mejor disfruta todas las que tienes. Atesora la vida y vive en paz. Y disfruta el comienzo de cada nuevo día, pues cada amanecer